Esta noche os voy a contar una de esas historias preciosas que deberían ser contadas cada día. Es la historia de Madame Curie. Es la historia de Mania Sklodowska. Es la historia de una gran mujer, una pionera de la ciencia, una adelantada, una abanderada de esa ciencia, que fue la primera de tantas cosas, fue la primera en recibir un premio Nobel, la primera mujer, pero fue el primer ser humano que lo recibió en 2 ocasiones. Fue la primera mujer que asumió una cátedra en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París. Y desde luego, fue la que impulsó definitivamente aquel invento llamado radiactividad. Esta noche, amigos, la vida de Mania, la vida de María, la vida de Madame Curie. Nuestra historia empieza en un bello lugar de Polonia, Varsovia, la capital, el 7 de noviembre de 1867. En esos años, la Rusia zarista dominaba Polonia. Y en esa Varsovia, donde se hablaba ruso, nace Mania, que era la 5ª hija de un matrimonio culto. El padre, Władysław, era profesor de matemáticas y de física. Y la madre, Bronislava, era, además de dirigir un pensionado, pues también era profesora de música. Lo cierto es que era una familia feliz, muy cultivada, donde se hablaba, donde se reflexionaba, donde se discutía. Y desgraciadamente se discutía mucho de dinero porque no había recursos económicos. Sí, cultos y preparados, pero sin un rublo que llevarse al bolsillo. Por tanto, la situación era muy difícil para mantener 5 hijos. Y en especial si estos eran también hijas, porque, sí, los rusos habían impuesto una medida, y es que las mujeres no pudieran asistir a la universidad. Por tanto, el futuro de las pequeñas, pues no se prometía muy feliz. Aún así, Mania Sklodowska decide estudiar como sus hermanas. Quiere aprender, quiere saberlo todo, se interesa por la historia natural, se interesa por la física, claro. Siempre con esa visión de su padre, ese gran profesor, ese gran hombre. Y Mania, muy instruida, muy adelantada para sus años, ya sabía leer perfectamente y escribir a los 4 años, va al colegio. Y con 15 ya se gradúa, ya consigues estar graduada, pero poco más haría para una joven polaca en aquellos años. No le van a permitir acudir a la universidad, pero el padre y la madre quieren que sus hijas prosperen. En aquellos tiempos, los jóvenes polacos intentaban educarse como buenamente podían. Y en Varsovia hay una institución fantasma, pero que existe, que circula por las calles, por las casas, por los albergues, por los pensionados. Es nada más y nada menos que la Universidad Volante. Así se llama. Así, a ese nombre persiguen los rusos. ¿Pero qué es la Universidad Volante? Es muy sencillo. Son jóvenes universitarios que dan clases a escondidas, que dan clases muy escondidas. Cualquier sala, cualquier habitación es buena, es propicia para enseñar, sobre todo a las chicas. Hay mujeres también entre los docentes. Y poco a poco van impartiendo cultura, van diseminando el mensaje cultural polaco. El nacionalismo también se impregna. Y los jóvenes quieren seguir avanzando. Bronia, que es la hermana mayor de Mania, llega a un pacto con su hermana. Hacen un trato. Me voy a París, decía Bronia. Tú te quedarás aquí trabajando y me enviarás dinero para que yo pueda estudiar. Y cuando yo termine mi carrera de medicina, haré lo propio contigo. Te mandaré dinero para que vengas a París y puedas tú también estudiar lo que quieres, que no es otra cosa sino la carrera de física. Mania estaba entusiasmada y acepta el reto. Ella había tenido pues una especie de año sabático en el campo, donde había asistido a fiestas, donde la había pasado muy bien, cosas propias de su edad. Un adolescente que, aunque era de gesto frío, de gesto austero,
pero no dejaba eso de interesarle. Se interesaba por todo lo que veía. Bronia marcha a París y allí estudia la carrera de medicina y se enamora de un joven e instala en un consultorio. Bronia se acuerda del pacto que había mantenido, que había firmado con su hermana, y la llama. Y Mania acude a París. Estamos en el año 1891. Mania tiene casi 24 años. Y cuando llega a París, todos la llaman Marie. Ya le cambian, le afrancesan el nombre, claro. Esa extraña obsesión que tienen los franceses por hacerlo todo suyo. Y desde entonces empieza a llamar Marie Sklodowska. ¿Cómo era Marie Sklodowska? Aquí la podemos ver en las clases de la Sorbona, porque allí se matricula. Siempre en la primera fila, siempre pendiente de los profesores, apuntándolo todo, mirándolo todo, quiere saberlo todo. Los compañeros siempre la miran divertidos. La verdad es que es una jovencita que fea no es. Llama la atención. Y sobre todo llama la atención esa larga melena rubia que tiene Marie. Un pelo largo, sedoso, rubio ceniza, una tez blanquita y vestida siempre muy humilde, porque los recursos económicos no eran abundantes. Bronia intenta ayudarla, su padre desde Varsovia también, pero el dinero que tiene Marie es muy escaso. Tan solo tiene unos 3 francos para afrontar cada día. Solo 3 francos para poder comer, para poder alojarse en un pequeño apartamentito. Pero ella, esos 3 francos, ¿para qué los va a utilizar? Pues eso, claro, para comprar libros. Su casa está llena de libros. Dicen que ni siquiera fue capaz de comprar carbón ni una sola vez. Pasaba un frío tremendo, siempre aterida, siempre bajo abrigos, bajo mantas. Sus alimentos eran muy escasos. Té caliente, pan y mantequilla. Esa era su dieta básica. Pronto entró en la fase de anemia. Dicen que cuando se quería dar un festín, compraba un par de huevos, una tableta de chocolate, y a eso se reducía el banquete. Pero avanza muchísimo, estudia muchísimo. Es la más aplicada de su clase. Y por fin, 2 años después, en 1893, consigue la licenciatura con el número 1 de su promoción. Ya es física, ya es licenciada en físicas. Pero a todo esto, como en 2 años una carrera se puede hacer muy fácil para Marie, pues también aprovecha para matricularse en la carrera de matemáticas y